Bueno, y estamos aquí y vamos a hablar de temas que son súper interesantes, y para hablar de eso voy a abrir nuevamente el WhatsApp para que hagan consultas, porque vamos a hablar de cuota alimentaria con la doctora Rocío Paz. 264-454-0219, ahí pueden hacer sus consultas referentes a lo que es cuota alimentaria. Rocío, ¿cómo está, doctora? Hola, ¿cómo estás, Juan? Bien, qué lindo tenerte y hablar de este tema que muchas veces hay mucho desconocimiento en cuestiones particulares. Yo te estuve haciendo unas preguntas antes porque digo, me voy a meter de lleno, vamos a los bifes. ¿Tiene retroactivo? ¿Tiene interés y hay incumplimiento? ¿Desde qué momento se establece una cuota? Son como muchas las preguntas que te hago, pero... Muchas preguntas. Mira, la cuota alimentaria responde a una obligación por parte de los progenitores y un derecho de los niños y las niñas y adolescentes. Porque la cuota alimentaria no solamente integra lo que es el alimento en sí, sino también vestimenta, salud, vivienda, e incluso también hay compensaciones económicas en el caso de cuando el progenitor o la progenitora se quedan con el menor. Bien. Es un tema muy interesante y la verdad que recibimos bastantes consultas por parte del estudio y más que nada, a partir desde cuándo, Claro, eso te iba a decir, ¿cómo ¿desde qué es? momento se constituye esta cuota alimentaria? Porque entiendo que uno, al ser progenitor y reconocer el vínculo como padre o madre y demás, ya tenemos obligaciones. Exactamente. Si están en una familia constituida, digamos, no importa, no vamos a hablar de género, sino donde hay dos adultos que se hacen cargo del menor, eso está dentro del núcleo familiar. Cuando se rompe ese núcleo es cuando se establece esa cuota. Exactamente. Siempre el progenitor o la progenitora que está en mejores condiciones económicas es el que aporta o el que paga la cuota alimentaria. Bien. Para entender un poco la cuota alimentaria tenemos que entender cómo funciona el sistema este de responsabilidad parental. Bien. La responsabilidad parental la tienen los progenitores sobre los niños y deciden sobre cómo van a actuar los niños. Es muy interesante entender el paradigma que se rompe después de la modificación del 2015. Bien. Porque anteriormente del 2015 a los niños y a las niñas y a los adolescentes se los tomaban como objetos. O sea, hablando mal y pronto. Sí, o sea, haciéndolo filosóficamente. Claro, se tomaba, claro, digamos, como por se eso, podía interpretar paquetitos. raris, claro, como un paquetito, exactamente. Claro. Entonces, se le empieza a dar otro tipo de presencia, digamos, a los niños. Empieza a cobrar un estatus diferente. Diferente. Entonces, en base a responsabilidad parental, siempre se tienen en cuenta los tres principios básicos que son la autonomía progresiva del niño, es decir, como el niño o la niña o el adolescente va creciendo. Bien. El derecho a ser oídos, que Bien. Eso es muy importante porque antes no, acuérdate que antes se hablaba, por ejemplo, de tenencia. Claro. Como si fuese una cosa, y en realidad hoy en día se habla de régimen de responsabilidad parental, cuidados personales. Dentro de lo que es cuidados personales entra esto que es el régimen de comunicación o el ex régimen de visitas, como se le llamaba, claro. Y la cuota alimentaria. Bien. Entonces, cuando hablamos de cuidados personales, hay distintos tipos de cuidados personales, donde están los indistintos, los alternados y el unilateral. Bien. El indistinto es donde el niño o la niña o el adolescente se queda con uno de los progenitores y el otro tiene el régimen de visita. Bien. Ahí, por ejemplo, es donde ya empezamos a hablar de una cuota alimentaria porque el niño o el adolescente tiene que sobrevivir, digamos, con el progenitor. Cuando hablamos de un cuidado alternado, donde sí, que hay mucho, menor, una semana y una semana. Ahí en ese caso no se paga cuota alimentaria salvo que uno de los progenitores tenga mejores condiciones económicas. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, podemos hablar también de lo que implican, como te comentaba recién en el corte, de las cuotas alimentarias atrasadas. Claro, por eso te preguntaba, digo, ¿tiene interés? ¿No tiene interés? La responsabilidad traslativa o se traslada, y lo otro que te decía es el retroactivo también. Hay. Mira, la cuota alimentaria se abona a partir de la interposición de la demanda. Bien. Ese es el retroactivo. O desde la interpelación fehaciente que se le hace al deudor, digamos, o la deudora. Si se hace un acuerdo, una vez que se cierre el acuerdo, claro, se debería empezar a pagar. En la provincia de San Juan tenemos la mediación previa obligatoria antes de iniciar cualquier demanda. Entonces vos previamente inicias un formulario mediante el Centro de Mediación del Poder Judicial, haces mediación, pactás la cuota alimentaria y eso pasa directamente al Poder Judicial y se dicta sentencia. Si no se llega a un acuerdo en mediación, se va directamente a través de una demanda judicial por los juzgados de los fueros de familia. Bien. A partir de ahí comienza el juicio. Bien. Una vez que se dicta sentencia, que se pueden dictar sentencias sobre alimentos provisorios. Bien. Antes de que se dicte una sentencia de alimentos definitivos, y se hace un retroactivo una vez que están los definitivos al momento de la interposición de la demanda.
Lo voy a poner, perdóname, en palabras sencillas. Al momento de que empezó el proceso. Al momento de que empezó o se interpeló al bien, deudor. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente en el estudio? Enviamos una carta de documento o algún tipo de comunicación fehaciente, una carta notarial, donde se intime al progenitor a pagar esto. ¿Para qué? Para que empiecen a correr los intereses. Claro. ¿Entendés? Entonces vos tenés un juicio que dura a lo mejor 1 año o 6 meses y vos lo haces retroactivo al momento de la interposición o de la interpelación. Bien, bien. Con intereses, obvio. Claro. Y ponele la situación, porque esto puede pasar, que uno de los dos progenitores, el que justamente no está teniendo, digamos, el vínculo directo todos los días, tiene a su hijo con él, y tiene un régimen de comunicación, se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo, que le puede pasar a cualquiera, y no puede pagar. Bien. Mira, en ese caso existe una figura también muy interesante que la plantea la modificación del Código Civil después del 2015, y es los alimentos a los abuelos, o a los ascendientes, o a otro familiar o pariente que se encuentre en condiciones óptimas de poder afrontar este cuota alimentaria. Bien. Pero para poder iniciar este proceso, sí o sí tenemos que probar que el progenitor o el responsable del pago, digamos, o la progenitora, no se encuentra económicamente estable, digamos, en situación para poder afrontar esto. Entonces, una vez que se prueba eso, que se prueba a través de oficios judiciales, a través de pruebas fehacientes, una vez que se prueba eso, recién podemos iniciar, que se llama un incidente de cuota alimentaria para los abuelos o algún progenitor que se encuentre en condiciones de poder suplir, digamos, esta responsabilidad. Bien, perfecto. ¿Se puede negar? ¿El abuelo o la abuela? Sí. Mira, en realidad todo. No sé, pregunto porque, digo, de repente, de determinadas situaciones económicas, yo siempre hago esta aclaración, no estoy hablando ni de progenitor ni progenitora, estoy hablando de las situaciones país y demás. Digamos, eso es una sentencia que pone un juez, me imagino. Exactamente, y acarrea, digamos, esta cuestión obligatoria de una sentencia. Bien. ¿No? Entonces, normalmente, obviamente, uno como abogado, digamos, abogada en este lado, siempre busca algún pariente que se encuentre en óptimas condiciones económicas para poder afrontar esto. Obviamente, si por ahí es una persona que tiene, por decirte, un ingreso mínimo o algún tipo de ayuda asistencial o alguna jubilación mínima, y por ahí no vas a poder mucho acceder, digamos, a una cuota. Bueno, hay que buscar otro pariente que se encuentre en condiciones óptimas de poder afrontar esto. Bien, entonces primero para arriba y después hacia los costados. Exactamente. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Primero a los padres del progenitor y después a sus hermanos. Exactamente. Como para establecerlo como un arbolito, digamos. Exactamente. Incluso el progenitor afín, por ejemplo, también, que el progenitor afín vendría a ser como este conviviente o cónyuge nuevo, digamos, de la pareja, o también puede llegar a afrontar estas cuotas alimentarias en el momento en que se encontraba viviendo, porque por eso te hablaba recién de los principios de lo que vendría a ser los niños y las niñas adolescentes. Este interés superior del niño es un principio general que está relacionado absolutamente a toda la... Claro, que en realidad lo que se busca es el bienestar y el sustento de ese niño, o sea, garantizarle el derecho. Y que no pierda la calidad de vida que venía trayendo, que eso es muy importante. Hay una pregunta que siempre se hace, y por ahí la he escuchado mucho, que tiene que ver con ¿hasta qué edad corresponde la cuota alimentaria? ¿Y qué tiempo, otra que se me acaba de perder ahora, y qué tiempo tiene el progenitor que le da sustento a su hijo permanentemente para reclamar? ¿Se entiende? Son dos preguntas. Bien. No lo reclamó en su momento, por lo que sea, y bueno, necesito, porque en ese momento no le hacía falta o lo que fuese, y tiene que reclamar alimentos después de no sé cuántos años o qué momento, ¿se entiende? ¿Qué tiempo tiene? Y después hasta qué edad tiene obligación el progenitor de... Mira, la edad es hasta los 21 años y hasta los 25 en el caso de que estudie la persona, el alimentado, digamos. Bien. Hasta los 25 que estudie y hasta los 21 si no estudia o vive solamente con el progenitor o la progenitora. Bien. Otra vez lo mismo, hablamos de siempre que es retroactivo al momento de la interposición o la interpelación en la que vos le comunicás al otro que tiene que pagar esta cuota. Si vos no le comunicás de ninguna forma, no vas a poder hacer ningún reclamo. No es que es retroactivo al momento en que nace. Listo, entonces me respondiste entonces la otra pregunta que te hacía. Si nunca hiciste reclamo, tampoco podés... O sea, pedir alimentos atrasados. Pedir alimentos atrasados.
Bueno, doctora, me parece súper interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hemos por aprendido muchísimo. Yo sé que hay muchos padres que están en casa diciendo 25 años, tiene 30 y todavía... Bueno, son cosas que pasan. Y ¿qué vamos a bueno, hacer? son cosas que Son pasan, nuestros hijos, claro. tenemos que estar ahí. Si no nos acompañamos entre nosotros, ¿viste? Obviamente, obviamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por invitar. Con ustedes la doctora Rocío Paz del estudio Paz Lisandrelo, donde pueden ahí acercarse a hacer sus consultas en todas las áreas del derecho. Vamos a continuar con Cultura Inquieta de la siguiente manera.